Sí, bueno, ahí estuvimos con Ángel y la película, sí, estaba él ahí preocupado, pero lógico, bueno, ya todos pudieron acceder al link, ¿no? Sí, Bien, buenísimo. sí, Bueno, ¿la pudieron ver todos? ¿Alguno está pendiente? ¿Sí? sí, sí. Yo todavía no la pude ver, profe. ¿Quién habló recién? Que justo la... Romina, Ah, ah, todavía no la Romina. pude ver. Bueno, Romina, cuando puedas, no te Ok. esfuerces. Bien, ¿qué sería la primera pregunta que podría hacer con respecto a esa película? ¿Fuerte? ¿A todos les pareció fuerte? ¿Hay alguno? Sí. Bien, cuéntenme, ¿qué hay de fuerte en esa película? Es personal la pregunta, ¿eh? El San, Nos orgullo, hace... Sigue, Sandra, perdón. sigue, sigue. No, iba a decir el orgullo herido. Mm, No sé si orgullo herido, pero bueno, historias de vida herida, ¿no? mm, Historia marcada por el dolor. mm. Sí. Como que la esencia para mí es esta, vidas marcadas por traumas que fueron modelando la personalidad y la forma como reacciona Mm, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, que genera el sufrimiento, bueno, emocional de cada uno. mm, No, no la había visto, fue la primera vez y la verdad que me movió un montón de cosas y ahora, desde la perspectiva ahora de la mediación, la comunicación violenta, no violenta, mm. la comunicación verbal, no verbal, todo esto, eh, bueno, sí, sí puedo disfrutar también, además de ser chocante, es la realidad, ¿no? La historia de un pueblo que se dividió y que sigue Mm. todavía en Un conflicto. minuto, Sandra, un minuto. Sí. Ángel, hay que grabar. Está grabando. Ah, Ah, bueno, perdón. Ay, perdón. Entonces, perdón, no, no, ¿cómo no? Bien, Sandra, te sigo escuchando en esto que estás diciendo que es muy interesante. sí, sí, no, profe, estaba hablando así como en general, ¿no? No los detalles de la actividad, pero a nivel general, lo que genera, ¿no? El conflicto y la comunicación y lo fue gestando desde una, capaz que una dificultad, un problema menor. ¿No? En los pequeños problemas empiezan las grandes guerras, ¿no? Y sabemos la historia de este pueblo, que un pueblo capaz que por ahí un pueblo que se dividió en varios y que sigue hasta hoy con esa rivalidad. Mm, Pero en suma, lo que genera la guerra, ¿no? Lo que trae la guerra en sí, que nada más que el dolor, nadie gana cuando hay guerra, todos pierden. No hay ganadores, hay dolor, hay muerte y hay también vidas rotas. En ese sentido, cosa que se podía haber resuelto con una comunicación o con el quebrantamiento. Por eso decía ego al principio, ego herido. mm, Pero está por detrás está todo el trauma también, ¿no? Todo lo que uno va pasando de chico nos va formando nuestra personalidad y llega un momento que explota. Entonces, en ese caso, explotó, el otro era mi enemigo, que era tan herido cuanto yo también, que se ve al final de la trama y las miradas, como si se entienden los dos, que ambos estaban heridos emocionalmente. sí, gracias. Me parece, Claudia, que Patricia estaba primero, me parece. Ahí está. Claudia, sigue, porque yo siempre hablo mucho. Como quieran, entonces. Eso, regúlense ustedes. Bueno, Patri, no, pero igual creo que la profe después te va a dejar hablar también. No, yo pensaba, para mí fue fuerte y me hizo pensar mucho, y todo lo que decía Sandra es real, el orgullo. Esperaba en cualquier momento de la película, cuando veía que se acercaban de alguna manera, que uno de los dos iba a decir, bueno, ya está, recapacitemos, lo esperaba todo el tiempo y hasta el último momento cuando era casi seguro que
venía hasta el taller, ¿cómo era que se llamaba? Yasser, Ya sé. a pedir Tony. disculpas. Y no, el palestino, digamos, Ya sé. el Yasser. Venía a pedirle disculpas a Tony y sin embargo, no, abrió la boca y pensaba, me sentí identificada, ¿cuántas veces nos pasa eso? Queremos ir a arreglar algo, abrimos la boca y nos sale todo lo que tenemos adentro, como decía Sandra, ¿no? Todo el producto de heridas y de cosas, y en lugar de arreglar, traemos más problemas. Eso por un lado, pero lo fuerte me pareció, todo el tiempo tuve la sensación de esto, de que en realidad, bueno, sí, por algo menor, generalmente surgen las guerras. Después, como lo vimos en la película, toman partido los distintos factores políticos y los distintos pensamientos y bueno, y se hacen las guerras. Pero yo creo que hay un trasfondo religioso, no hay vuelta. Entonces, eso fue lo que más me impactó, cómo se podía destruir una familia, perder la bebé, destruir la otra familia, perder su trabajo, bueno, un montón de cosas, quizás hasta tener que emigrar, porque quizás tenía que viajar, irse porque se quedó sin trabajo, el palestino. Eh, y bueno, cómo se podía destruir todo y después las muertes y la violencia en las calles y todo lo que vimos por una situación menor, pero que tiene un trasfondo, porque estaban muy cargados los dos de ideologías, más Tony. Y religiosa, eso tiene un trasfondo religioso, ¿no? Porque lo que él veía en los videos y entonces ese odio que viene desde el principio, ¿no? Porque, bueno, si vamos a los discursos desde el principio de la humanidad, siempre hubo divisiones en los distintos pensamientos religiosos. Y cómo eso termina corrompiendo, ¿no? Las relaciones y dañando. Por eso me pareció tan fuerte, eh, tan de considerar y de pensar, ay, ¿cómo puedo hacer una hecatombe? No vamos a decir una guerra, aunque en esto se fue llevando a ese extremo, por algo que no estoy dispuesto a ceder, a perdonar, a pedir perdón, a escuchar al otro, a contener. Eso quería agregar. Por eso me pareció fuerte. Qué impactada. Le escribí a Patricia, le decía, qué fuerte. Lo charlábamos, ¿no? Entre nosotras. Sí. Bueno, eso quería agregar. Gracias, Claudia. Está abierto el micrófono, ¿eh? Para quien quiera aportar va a ser una riqueza. Bueno, yo vi la película eh, y traté de investigar qué era Septiembre Negro, qué era la masacre de Damur. No sé si hay un trasfondo religioso, de hecho, por supuesto, uno es musulmán y el otro es cristiano, pero ambos sufrieron masacres de sus familiares y de sus amigos. Por el contrario, si los palestinos cuando en la guerra libanesa, con bueno, la OLP, que eran los palestinos que habían sido sacados, estaban allí, este, los libaneses masacraron a determinados lugares donde estaban los palestinos. Y a mí en lo que yo lo comparé, lo traspolé con lo que nos pasa a nosotros en la Argentina. Es decir, estos dos bandos que están irreconciliables o hasta el momento no hay una relación que permita zanjar ese rencor, ese odio, porque hubo muerte de ambos lados. Me parece que yo lo traje así en esa comparación. Leí la nota que le hicieron al director, donde él trata de exponer un caso, pero universalizar la cuestión. Y una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es cuando están en el juicio padre e hijo, que presentan una situación y parece que es una verdad que responde o defiende a uno de los hombres, a una de las personas, a Yasser o a Tony, pero después cuando la contraparte tiene su tiempo para contraargumentar, la verdad pasa del otro lado. Así que ambos tienen verdades, pero lo que ninguno de los dos, que parece, al final se parece que se intuye, que ambos entienden que son dos personas que pueden tratarse y relacionarse, pero que nunca llegan a hacerlo de una manera formal. Por, bueno, lo que han dicho mis compañeras, el ego
que ahí no se flexibiliza, no renuncia, y ver al otro, esta idea de ver al otro como enemigo, es decir, ver al otro desde un sesgo ideológico donde ya no concibe, es decir, no hay no se permite una relación que me permita conocerlo. Ya lo establezco, lo categorizo como alguien que pertenece al grupo que me hizo daño. ¿Alguien más? Yo creo que al final ellos sí arreglaron sus problemas, pero a sus modos, ¿no? Empezaron con insultos y con golpes y ellos arreglaron después igualmente, con insultos y con golpes. Y creo que ahí zanjaron el problema, pero no con una comunicación, ¿no? Como se espera, sino a la forma de ellos, a la forma de que están acostumbrados de repente. Porque esta película nos hace ver la realidad palpante, a flor de piel, ¿no? Normalmente hay problemas que los exageramos o nos ayudan a exagerarlo y encima eh, no tenemos en cuenta, no pensamos nunca por qué esa persona reacciona de esa manera, ¿no? No nos detenemos a pensar por qué motivo esa persona está así herida o reacciona de esa manera o es la única forma de comunicarse. Porque yo he visto eso, que entre ellos dos es la única forma de comunicarse, ¿no? Insultándose y agrediéndose, porque así terminó. Sí, como la historia de vida, de hecho, ¿no? Marcado por dolor y sufrimiento por todo lado de todos los personajes principales están marcados y heridos por ese dolor que viene arrastrando desde de chiquito, desde niño, de cuando tenía uno, tenía 6 años, cuando pasó por la situación de dolor, que no fue una elección de él, fue algo, fue más allá de lo que podía controlar tanto su familia cuanto él mismo siendo un niño, pero que lo cargó. Y me impactó mucho eso de la corrupción del que tiene el poder, ¿no? De los abogados, como a principio manipulaba las emociones de ambos bandos para poner también en juego su dolor, su Las reivindicación, ideologías. su ideología. Y creo que por todos lados que miramos la película también podemos ver restauración, tanto de una hija con un padre, que ahí había también una ruptura en su relación por su divergencia, ¿no? Eh, social, política, y después al final también. Y eso que trajo Clau y Patricia, que se resolvieron con el golpe, pero creo que son la forma que ellos aprendieron también bueno, de reaccionar justamente por el sufrimiento emocional extremo. Pero al final, cuando Yacen, cuando el obrero va a buscarlo en el taller, cuando le dice todo lo que le dolía, ¿no? En el corazón, todo lo que él estaba ahí tragando y que en ningún momento lo pudo expresar porque trató de ponerse como culpado, se sentía culpado de verdad de la situación, pero cuando lo pudo expresar y cuando el otro dio el golpe, fue como que se puso en el lugar del otro también, ayudó al otro a sentir la misma situación que él cuando golpeó primero, no sé si me explico, ¿no? Sí, Que sí, sí. ambos estuvieron en el mismo punto, o sea, me llevas al extremo de hacer eso, ¿no? Y ahí termina con esa situación, que no es la correcta, no es la mejor, pero se Ujú. entendieron entre ellos. Y algo que me encantó de la película fue la intervención de uno de los líderes religiosos, cuando le hace la entrevista preguntando, ¿no? Seguramente el entrevistador lo que quería era justamente poner más leña en la hoguera, generar más conflicto todavía. Entonces él con mucha calma y mucha paciencia dice que no podemos cambiar el pasado, ¿no? Porque el presidente trataba de apelar a su poder. Quiero que termine eso ya. Pero el líder político le tocó en la emoción. Fue más allá un poquito, cuando decía, no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos
recordarlo, pero no podemos vivir en él. Permitirse que ese pasado no nos domine. Podemos volver, pero no permitir volver en la rosca del sufrimiento y del dolor. Y para mí fue como lo, lo- el mensaje oculto quizás de la película, no sé si la palabra oculta, y después algunas cosas relacionadas que nadie tiene monopolio del sufrimiento. Esa fue una frase también muy fuerte que del abogado, no esperaba esto. A principio parecía una persona manipuladora, ¿no? Nadie tiene monopolio del sufrimiento del otro. Y eso del ego también relacionado con algo inherente o inevitable en la naturaleza humana, cuando comentó el abogado. Bueno, eso no hablo más. No, también se pudo ver cómo las situaciones pueden cambiar, ¿no? Porque la esposa de Tony primero estaba muy pacífica, muy tranquila, tratando de evitar todo problema, y sin embargo, cuando le tocó en lo fuerte, que fue que casi pierde a su hija, nació prematura, ella de repente, ¡pum!, volcó, ¿no? ¿Por qué? Porque fue esa situación que la hizo cambiar. Entonces, en realidad, es como pensar, uno puede ser de tal forma, pero depende qué situación te toque para ver tu reacción, ¿no? O sea, ni nosotros mismos podemos decir, no, yo soy pacífica al 100% y así me muero. Es mentira, ¿no? Porque esta situación nos hizo ver, ¿no? Eh, no me acuerdo el nombre de la esposa de Tony, pero ella cambió fuertemente. Hermoso todos los comentarios que escucho. Bueno, abierto si alguien quiere hacer algún otro Yo, aporte. yo Sí, por favor, Ángel. agregaría algo. A mí me vino el problema Palestino-Israel con esto de fondo, También. que nos ayudó la película porque nosotros no conocemos nada de este país, prácticamente es muy poco. En cambio, de la otra situación, hay mucha opinión en nuestro país. Así que si este mismo conflicto hubiese sido en Israel, hubiésemos tenido otras miradas muy probablemente, pero sí me hizo acordar, porque yo sí he visto eh, documentales sobre la relación Palestina e Israel, e inclusive trabajos religiosos, especialmente de una religiosa que estuvo viviendo en Israel, de la importancia que tienen los vínculos humanos más allá de la política, es decir, en este caso no había esa relación, pero sí la hay en Palestina e Israel. Es decir, hay palestinos casados con israelitas o viceversa. Y, y conviven, trabajan juntos y todo. No es la cuestión de las relaciones naturales, digamos, de personas, es más un problema político, ¿no? Y que se notó en esta película también. Aflora lo político de fondo, como más cosas, más allá las relaciones humanas en sí, ¿no? Más allá que haya terminado un poco así violento al final, de todos modos es como, eh, creo que en la mirada esa final allá hubo complicidad, así como diciendo, bueno, los dos tenemos problemas, los dos somos así, los dos algo, ¿no? Hubo un arreglo más humano, a pesar de que no es lo que uno hubiese querido. Pero a mí me lleva a eso, que los problemas no son de la gente en sí, digamos, sino cuando nos cargamos con las cuestiones ideológicas, con la política, eso no, nos hace mucho daño, ¿no? Yo quería agregar algo con respecto a lo que estaba diciendo Ángel. A mí lo que me impactó es esto, cómo juega el tema del contexto cultural en cada uno de nosotros, ¿no? Cómo llega a influenciar, pero sobre todo veía esto, ¿no?
La película empezó con un discurso político, medio político religioso, ¿no? Y, y Tony durante toda la película estaba escuchando esos discursos. Entonces, no, la cultura nos forma y de una u otra manera nos mueven a un camino o a otro, ¿no es cierto? Y esto se vio entre las partes en la película. Algunos fomentaban a que no vamos a arreglar este problema y otros no, vos tenés la razón y vos tenés que seguir peleando porque a vos te hicieron un daño. Entonces, ¿cómo nos influencian, ¿no? Y si uno no es capaz de ver otro camino, termina, ¿no es cierto? Esto hubiera podido terminar realmente en una guerra, pero gracias a Dios hubo otras, se dio otro camino, otra solución. Bueno, interesantes los aportes de cada uno. Bueno, también les comparto, a mí hay como unos detalles en la película que me quedan como muy marcados. Uno de ellos es cuando una de las partes quiere solucionar el conflicto al inicio y le lleva una caja de bombones a la señora. ¿Qué sucede? Potencia, ¿no? Porque en la cultura del otro, encontrarse con la mujer a solas y llevarle algo significa un desafío. Entonces a mí me queda esto como siempre de ver, no solamente uno quiere hacer un acercamiento a veces, sino que tiene que ver bien cómo es el otro, ¿no? Y qué necesita el otro, porque a veces se puede volver en contra, uno, por más que lo haga con la buena fe, con la amorosidad, ¿no? Pero estar como atento a que en la cultura del otro lo que puede significar eso. Y también el tema de los significados, porque lo que a uno puede significar un insulto, para el otro no. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Los significados en las personas, que obviamente los que median interculturalmente, sobre todo los europeos, no sé cómo será en los países asiáticos, Patricia, pero bueno, tienen esta cuestión intercultural que marca muchísimo, ¿no? Cómo acercar a las partes que tienen con cultura diferente y significados diferentes. Se ve muy claro en esta película además la escalada del conflicto y cómo el otro en un determinado momento, como por ejemplo esos jóvenes que van en una motocicleta que no tenían nada que ver con el conflicto y comienzan a ser víctimas, no sé si lo recuerdan porque una de las partes dice vienen a atacarnos o vienen a espiarnos o vienen a no sé qué, ¿no? Entonces, en un conflicto todos pasan a ser sospechosos en la medida en que se va produciendo esta escalada, esta suba del conflicto. Y también pensaba, detrás de cada ser humano hay un sistema familiar, una historia. Entonces, cómo también tener presente eso cuando uno va sobre todo a gestionar, ¿no? Que influencia notablemente. Pero bueno, tiene una riqueza por donde la mires a la película. Y hoy el tema que yo quería traer un poco en el tiempo que nos queda, porque vamos a seguir hablando también de la película, ¿no? Porque nos impacta a cada uno. Yo cuando la vuelvo a ver, siempre que se da la doy en un curso, la vuelvo a ver, ¿no? Como en este, para refrescar cosas o cambiar, porque uno está distinto también cuando la mira y bueno, Ángel me decía, me había olvidado de algunas cosas, ¿no? Porque él la había mirado antes. Y sí, sucede eso, porque bueno, uno está distinto y observa algunas otras cosas. Pero él quisiera abordar un tema que se llama el tercer lado. ¿Quién puede ser este tercer lado en una situación de conflicto? Este conflicto de la película es un conflicto social que tiene muchas más variables que un conflicto interpersonal simple. Comienza siendo interpersonal, pero luego se trasunta en lo social, ¿no? Un poco esto que decía Abel, esto que también nosotros los argentinos tenemos. Así que, si me permiten, voy a compartir un minutito pantalla. Quería conversar con ustedes algo. No sé si lo pueden ver bien, porque está en Sim, PD. profe, se vê bem.
Esta es un poco, hay muchas definiciones de conflicto social, pero me resultaba interesante que si alguno de ustedes quizás la puede leer, así la... Expresión de le- un proceso social dinámico en el que dos o más actores interdependientes perciben que sus intereses se contraponen, metas o cosmovisiones incompatibles, escasez de recursos, necesidades básicas insatisfechas e interferencia de la otra parte para la consecución de sus metas y objetivos. Bien, en estos conflictos sociales que yo siempre digo que son como una telaraña, ¿no? Si se toca una punta, salta en otra y hay que tener toda una preparación para gestionarlos. La verdad que me fascinan, pero bueno, tienen una dinámica, un movimiento, una escalada rápida. Acá quiero avanzar un poquito y mostrar esto, que creo que en una ocasión, no sé si algo ya vimos con ustedes de esto. Eh, Bueno, si utilizamos, aquí armé la coordenada más simple, que es la coordenada intensidad y tiempo. Dos coordenadas utilicé, la intensidad del conflicto y del tiempo, ¿no? Una cosa, esta es un material extraído de donde yo me formé en conflictos sociales que se llama Cambio Democrático, una organización no gubernamental que se dedica a esto específicamente. Fíjense que ahí hay una flechita. Yo subrayo acá, no sé si se puede ver mi sí, puntero. Bien, ahí me está hablando del conflicto latente. Puede ser también un conflicto que se dé en un barrio, ¿no? Con varios actores. Eh, un conflicto latente es cuando todavía no emergió, está ahí. Y a veces nosotros solemos decir, algo va a pasar o algo está pasando o sentimos el clima de que algo va a suceder o que algo se está gestando. Bueno, es precisamente allí donde está latente, que aún es una disputa. ¿Cómo estaba latente al inicio en esta situación entre estas dos personas con el tema de la rotura del caño, ¿no? Y el avisar o no avisar antes? Y bueno, allí, ¿no? Está el conflicto latente, hasta que en un determinado punto comienza a emerger con un hecho concreto. Y ahí se produce la escala, y esto genera una crisis muy fuerte en cada uno de los participantes de ese conflicto. Y esta escala, bueno, acá está la montañita muy bien hecha. En realidad tiene a veces como quiebres esta montañita, ¿no? Vieron que el mapa no es el territorio muchas veces. Entonces, aquí, por favor, me interrumpen si hay algo que quieren explique mejor o si tienen alguna intervención o alguna pregunta, ¿eh? Yo no los veo en pantalla, por eso. Los escucho, eso sí, si necesitan algo. ¿Vamos bien hasta ahora? sí, sí, Perfecto. es como una campana de Gauss, Sí, es como una campana. Reitero por eso que está bastante perfecta para hacer lo que es una descripción de un conflicto, porque en realidad tiene quiebre seguro, en sí, general, sí, ¿no? Hay idas y vueltas, hay tal como cual. espirales a veces en esa ascensión. Bueno, y esto produce una crisis en las partes, y bueno, esta escalada puede llegar al punto de una violencia abierta directa y una confrontación destructiva. ¿Ustedes esto lo pudieron ver en la película? Sí, Bien. Todo conflicto que asciende en un determinado momento puede llegar a tener una meseta, que acá no la vemos a la meseta, pero puede llegar a tener una meseta donde hay un tiempo de tregua, ¿no? Bueno, o porque estamos negociando paralelamente o porque hay un agotamiento. Se produce un agotamiento en las partes con respecto al conflicto. O los recursos comienzan a escasear. Entonces comienza a haber una aceleración diferente. Acuérdense que el conflicto es energía, es un gran atractor energético. Y bueno, puede producirse también la desescalada. La desescalada que puede llevar, bueno, sí desescalamos, pero hay uno que queda sometido en esa desescalada, ¿no? O bien puede ser una desescalada porque sigue habiendo una confrontación, o bien porque también hay intervenciones. Intervenciones que intentan pacificar esa situación, que intentan calmarla, que intentan transformarla. Eso ya es un paso óptimo
Es decir, bueno, se trabaja en pos de una transformación para ambas partes, ¿no? Y eso sí nos puede llevar a una paz más sostenible, porque la paz, diríamos, lineal y permanente nunca va a estar. Pero sí puede llegar a ser sostenible, es decir, porque siempre va a haber que reverla, siempre va a haber cosas que emerjan. ¿Voy bien hasta acá? Por Sí. favor, si hay Sí. intervenciones. Bien, y ahí en todo ese espacio tenemos que el conflicto ya se ha manifestado. Qué bueno sería una intervención cuando está latente, ¿no? Cuando se pueda conversar allí antes de que se produzca todo esto, que es un desgaste para las partes intervinientes, un desgaste en múltiples aspectos, aún en calidad de vida. Y un desgaste también económico para cualquier sociedad, si lo pensamos en términos económicos. Más allá de que justamente esto hiere el tejido social. Y bueno, y después se hace muy difícil la restauración o la transformación de ese tejido social. Por eso la importancia también la película nos lo muestra y nos lo muestra partiendo de un conflicto interpersonal. En un barrio, si yo tomo en perspectiva, me subo, ¿no? a un balcón bien alto o a un avión y miro desde arriba, puedo ver que surge en un barrio determinado donde están haciendo una obra. Parecería ser que iba avanzando el barrio con esa obra, sin embargo, sucede esto. Puede suceder de cualquier manera, en cualquier lugar, en cualquier barrio de cualquier mundo, de cualquier parte del mundo. Bueno, qué bueno son las intervenciones justamente ahí cuando está latente, las buenas intervenciones, aquellas que tienen en cuenta muchas cosas, ¿no? Como mejorar la comunicación, la cultura de las partes, la historia, y también las partes tienen que querer, porque si hay alguien que no quiere, a mí me llama la atención también en la película, no sé a ustedes, pero cuando se le descompone el auto a uno de ellos, yo, bueno, pero a ver, ¿qué pasó acá, no? Parecen que son vecinos y se ayudan en esa situación. Interesante, ¿no? Para Esa es pensar. la parte humana que yo me refería, esa, que no, Ah, ahí no hay, no hay lo político detrás, está lo de todos los días. claro, exacta. Sí, Ángel, así es. Buena observación. Bueno, y acá surge un concepto que es el del tercer lado. Si bien viene de una escuela de William Ury, que es una escuela muy, porque hay muchas escuelas, ¿no? Y muchas corrientes de pensamiento, la narrativa. Bueno, William Ury yo digo que es también bastante pragmático, ¿no? Pero sin embargo, él dice que cuando dos personas están en situaciones de conflicto, cuando dos partes están en situación de conflicto, el tercer lado es la sociedad. ¿Qué hace esta sociedad? ¿Qué hacen los vecinos? ¿Qué hacen los familiares? ¿Qué hacemos nosotros cuando presenciamos un conflicto entre dos partes? Nosotros somos muchas veces ese tercer lado, ¿no? Esos que están rodeando a la gente que tiene conflicto. ¿Cómo hacemos? ¿Arengamos a nuestra propia parte? ¿Los ayudamos a reflexionar, ¿no? Cuando nos cuentan un conflicto con otro. ¿Me explico? ¿Voy bien? Bien, un poco es plantearse cómo somos nosotros como tercer lado, ¿no? Y bueno, y ver que la sociedad es un tercer lado, ¿no? Ahí dice vecinos, los neutrales, los observadores, cuando uno a veces está en un lugar y observa un conflicto, ¿no? Y queda ahí. ¿Qué hace? ¿Interviene, no interviene? ¿Se lo tiene que pedir o no? Pero sobre todo, fomenta con las conversaciones posteriores esas conversaciones que yo sostengo con respecto a ese conflicto que observé, yo como tercer lado. ¿Qué contenido tienen mis conversaciones con respecto a ese conflicto? Eh, ¿Lo fomentan, lo alientan, lo hacen desescalar o al contrario? Es un poco para pensar, ¿no? Me resulta interesante desde ese lugar. ¿Qué es el tercer lado? Es mirar el conflicto como sistema en el marco de toda la comunidad.
tomando su más amplia perspectiva. Es decir, ¿puedo yo tomar, si soy en alguna ocasión tercer lado, esa perspectiva? Depende del posicionamiento que esté, ¿no? Hacer una cosa si es mi hijo, si es mi pareja, si es mi amigo y está en una situación de conflicto. Avanzo un poquito más. Bueno, y ahí dice acá que las consignas de este tercer lado, ¿no? Un poco decir, bueno, a ver, como tercer lado, si puedo prevenir que este conflicto emerja, ahí en el lugar que estoy. Soy constructor de paz, entonces puedo prevenir los conflictos que pueden emerger, no solamente en los cuales, en los que yo soy protagonista, sino también en los que es protagonista otro, ¿no? Puedo resolverlo, gestionarlo, me gusta más decir a mí, ¿no? Este conflicto en desarrollo. ¿Puedo contener la escalada, la lucha de poderes no resuelta? Esto que traía Abel, nosotros como aquí en Argentina. Patricia, voy a ser un poquito territorial, pero ¿no? Cuando converso con otro que piensa totalmente distinto a mí, ¿cómo hago con eso, no? Bien. Y me gusta lo que dice un poco acá, contener si es necesario, resolver si es posible, pero lo mejor siempre es la prevención. Y eso, bueno, uno para eso cuenta con herramientas comunicacionales, el poder chequear continuamente con el otro, si nos entendimos, los significados que el otro le pone a las cosas, si los compartimos o no los compartimos. Expresarlo recién acá, a ver si la tengo en pantalla, Sandra decía la comunicación no violenta, ¿no? Que es una herramienta, un método es la comunicación no violenta. Bueno, si puedo utilizar esa comunicación no violenta como forma de también de prevención de situaciones de conflicto, esto, ¿no? Bueno, y acá vemos digamos, espacio. Voy corriendo los cartelitos que tengo acá que me van tapando. Espérenme un cachito, me tapan el. Acá se ve bien. Ah, sí, sí, yo soy la que tengo la pantalla llena de cartelitos porque tengo que comparto pantalla, después chiquititos están ustedes. Bueno, y después también esto que dice acá, ¿no? Prevenir, resolver y contener, lo que ya vimos un poquito más recién, ¿no? Prevenir cuando las tensiones están latentes, tensiones, todavía no hay conflicto. Cuando emerge, ahí sí puedo hablar de conflicto, ahí sí puedo utilizar la palabra conflicto, ¿no? Cuando se abre, cuando está abierto. Y después el contener, la lucha esta de poder que existe entre las partes. Y después, aquí un poco me habla de las redes, de los espacios, ¿no? Son distintos, diríamos, intervenciones que se pueden hacer. Esto después yo se lo mando para leer. Bueno, esto ya dejo de compartir porque ya entraríamos en otro tema. Para eso actúa la red, ¿no? Hay cosas que, bueno, que yo no puedo hacer, pero quizás conozco a alguien de la misma red que sí lo puede hacer, que sí puede intervenir en estas situaciones conflictivas. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo les sonó esto? ¿Qué repercusiones tienen ustedes? Yo entiendo lo del tercer lado, me corregirás, como una toma de posición que sale de mi relación, de una mirada concentrada sobre la situación a una mirada mucho más holística, mucho más amplia. Por lo tanto, el tercer lado no va a estar formado únicamente por lo que son externos al problema, sino también inclusive por gente que está dentro del problema. Ujú, Lo que cambia es la mirada. Por eso habla de una mirada sistémica, o una mirada del sistema, es decir, su totalidad. ujú. Bien, sí. A mí me hace acordar, profe, de lo que decía William Ury Ujú, uno de los videos que pasaste al principio, que habla eso de como que subir en el palco y desde ahí poder ver la situación, ¿no? Como que, imagino que la tercera parte sería eso, ¿no? Uno mira de afuera desde las partes, ¿no? El conflicto sí, pero desde afuera, con esa neutralidad, sin interferir todas sus emociones
pero con una mirada desde el propósito, sin perder de meta el propósito en sí, que es la resolución del conflicto, ¿no? Sí, Por sí, ahí. bien, por ahí también va. Sí, exactamente. Así es, Sandra. ¿No implicaría también que se amplía la comunidad que está implicada en el proceso de resolución del conflicto? Lo que daría lugar, creo que a lo que llaman el triple triunfo. Es decir, no solamente voy a tener en cuenta que ambas partes puedan salir satisfechas, sino también la comunidad que hace de tercer lado. Sí, es un poco, sí, sumo a esto que vos traes, Abel. No sé qué será bien la expresión esa triunfo. Imagino que será el poder, no sé si es un método especial, ¿no? O no, pero sí, podemos también tomarlo. Tiene que ver, un poco se habla de eso en lo restaurativo, la mediación penal restaurativa. Acá en la provincia nuestra de Santa Fe, de Argentina, tenemos con jóvenes que cometen delitos la mediación penal restaurativa, que no implica que no tengan una condena, jóvenes que no menores, ¿no? Sino que jóvenes adolescentes que cometen delitos. Y, y lo que se busca también es la restauración entre ofensor y víctima. Y eso restaura el tejido social. Entonces ahí quizás vos también te refieres a eso, ¿no? Ah, Las tres sí, intervenciones. El claro. Estado, obviamente, porque cuando hablamos de delitos interviene el Estado con un poder sancionatorio, punitorio, y también interviene la comunidad, interviene la víctima y interviene el ofensor. Entonces se forma un circuito restaurativo donde se busca no solamente cumplir con la pena por el delito cometido, sino también acercar a víctima y ofensor siempre que así lo quieran ambos. Tiene Tal- que haber una voluntad y un querer para poder restaurar eso. Entonces, allí se restaura el tejido social, porque un condenado que cumple su condena y vuelve a la sociedad no es lo mismo que alguien que cumple su condena, pero a su vez tuvo una restauración y un reconocimiento del hecho entre víctima y ofensor. No sé si me explico o hice mucho lío, a lo mejor le sumé otro tema. No, no, está, yo entendí. ¿Han escuchado hablar de la justicia penal restaurativa? ¿No? Profe, ¿dónde hay reconciliación con el perdón, algo así o no? Exactamente, así es, siempre que la víctima sí lo quiera. Ajá. Si la víctima se niega a encontrarse con Ujú. el ofensor, es un encuentro muy preparado que lo realizan personas especializadas, donde la víctima puede obtener una explicación del ofensor y un reconocimiento. Es todo un proceso, lleva mucho tiempo y donde interviene gente que está muy preparada. Pero bueno, es muy interesante porque a veces se han dado encuentros muy valiosos donde puede llegar a haber un perdón de la víctima, si así lo desea, hacia el ofensor. Pero bueno, es un trabajo que se hace porque ahí hay mucho dolor también y hay que cuidar de no revictimizar. Pero es muy interesante, es un movimiento que hace ya mucho tiempo está surgiendo a nivel mundial y bueno, se está aplicando. Acá están haciendo en mi provincia experiencias piloto, pero bueno, aún no está todavía muy difundido y es también delicado. En Perú, perdón, en Perú hay una organización que se llama Paz y Esperanza Mm. que trabaja con este tipo de programa, ¿no? Con profesionales y es justo cuando después que ocurrió todo lo de Sendero Luminoso, Ay, lo sí. del terrorismo, entonces fue promovido esto para poder ayudar tanto a las víctimas del terrorista como a los terroristas, o Mm, sea, a los dos, la víctima y el victimario, ¿no? ujú. A los dos, y sí, por lo que he leído es un proceso muy doloroso, porque es como muchas veces volver o sea, encaras a la persona que te ha hecho daño y encima tienes que volver a revivir, ¿no? El momento para caer en realidad en la verdad y tocar los corazones de ambos.
¿no? Al comienzo dice que ha sido muy difícil porque las personas dolidas, heridas, que les mataron a sus hijos, que le mataron a sus seres queridos, no querían, ¿no? Pero ha sido un proceso muy largo, lleva muchos años, pero ha tenido buenos resultados, donde las dos partes son sanadas desde adentro, ¿no? No es la obligación de pedir disculpas solamente, sino que ambas partes desde adentro se han conocido, se han visto y han sanado sus corazones, así que imposible no es, ¿no? Creo yo. Sí, es así como lo describió Patricia muy bien. Bueno, en el apartheid también con Nelson Mandela se intentó hacer todo un... Hay una película que se llama In My Country, se las recomiendo. No es comercial y esa película trata un poco, bueno, a ver, hay una historia de amor en el medio, pero más allá de todo eso que no está ni mal ni bien, pero muestra cómo fue todo el proceso del apartheid. Y es algo que dura mucho tiempo. Pero ahí el tejido queda sanado, ¿no? Porque si en una sociedad la persona cumple la pena, sale, pero hay alguien, la víctima, sigue odiando y sigue esto, no fue bueno ni para la víctima, ni para el ofensor, ni para la sociedad. Es decir, quedan como cabos sueltos de un hecho que acaeció y que perjudicó a todos. Entonces lo que se busca es un poco decir, bueno, a ver, siempre que las víctimas lo quieran y que el ofensor reconozca, eso es un requisito, ¿no? Porque si el ofensor no reconoce y si la víctima no quiere, no se puede producir el encuentro. Tienen Mm, que ambos querer, ¿no? Acá mm, en Rosario tengo una amiga mediadora especializada en temas penales que ha visto en pequeñas situaciones unos logros y unas cosas, pero que le llevó a lo mejor todo el año de reuniones, porque se hacen reuniones por separados, con uno y con otro, para ver si uno reconoce realmente que ese delito lo cometió y que está arrepentido, y el otro que realmente se quiere encontrar no para humillar al ofensor, sino para buscar de sanar algo, si es que hay para sanar, ¿no? Si se puede. Entonces, toda una preparación que hay y después hasta que se juntas y bueno, y ahí se hace otro tema más. Sí, dura casi un año o más, ¿no? Pero bueno, me decía que ella vio reconciliaciones y sanación también en las personas, sobre todo en las víctimas, bueno, que sienten un caso particular me ha contado, es que se dio entre una madre, resulta que tenía a su hijo que iba, eh, su hijo subió a la motocicleta de su mejor amigo, a la moto de su mejor amigo. Su mejor amigo iba con drogado y con alcohol, choca y lo mata al hijo de esta señora, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, el encuentro fue entre esta señora, la madre que había perdido a su hijo, y el amigo de su hijo que había manejado en esas condiciones y que por lo tanto había producido el accidente. Y bueno, fue todo un proceso de preparación previa y después hubo un encuentro y más allá de que el chico cumplió una pena, después acordaron de que él iba a pagar la educación del hijo del nietito de la señora, ¿no? Que había quedado a cargo de la señora. Y además fue un encuentro muy emocionante porque él estaba profundamente arrepentido. Entonces la mujer, la madre, decía, yo dice, lo que pasa es que mi hijo te quería tanto que no podía dejar de perdonarlo, ¿no? Que bueno, que necesitaba encontrarse con él y que, bueno, fue una reconstrucción. Dice que la mujer cambió de cara después enormemente y el chico también, dice, fue emocionante. Bueno, produjo ahí en un dolor tan grande como es la pérdida de un hijo, produjo ahí un encuentro, ¿no? Que de otra manera hubiese quedado, bueno, uno cumple la pena y la otra persona queda con el dolor, que obviamente seguirá estando con ese dolor, ¿no? Porque perder un hijo, pero bueno, hubo allí una restauración. Son pequeñas luces que encienden en la humanidad y hay que quererlo, ¿no? Pero bueno, volviendo a este tercer lado, sí, somos nosotros la sociedad que estamos a veces en situación de conflicto
o bien observando un conflicto de gente nuestra, de nuestra familia, y entonces, bueno, un poco qué hacemos como tercer lado. Sobre todo, ¿podemos contenerlo? ¿Podemos hacer que desescale? ¿O somos a su vez los que hacen que estos conflictos escalen? ¿No? Claudia está callada hoy, está pensativa. Sí, sí, justamente pensativa. Y nada, no quería eh, por ahí, pero tenía esto para aportar y lo estaba recordando. En nuestra congregación, hace años ya, había una familia que tenía un hijo que estaba en situación también de adicciones y a veces delincuencia. Entonces ella vivía con el corazón siempre pensando qué pasaría. Y un día, en una madrugada, nos llaman que habían matado a su hijo. Pero había sido un ajuste, ¿no? Entre bandas. Y bueno, fue todo el acompañamiento desde lo pastoral a la familia, a los otros hermanos, el odio que quería brotar en los hermanos y demás, más chicos. Y la madre, o sea, bueno, siempre se habló, siempre enseñamos sobre el perdón. Yo pensaba en eso, el perdón es sanador y reconstituye el perdón. Pero bueno, a ver, en casos así es muy difícil. Y esta mamá en el tiempo del juicio, en un momento determinado, porque nosotros no estábamos en el juicio, pero ella nos iba comentando, tuvo la oportunidad de acercarse al agresor de su hijo, que ella no lo conocía, y, pero tenía la edad de su hijo, y decirle, yo te perdono. Ella nos contaba, ¿no? Bueno, cuando ella nos contaba fue muy fuerte para todos porque, bueno, conocíamos al joven desde chico. Y ella lo pudo perdonar y pudo, bueno, incluso el agresor se quebró, lloró, fue muy fuerte ese momento en el juicio. Después él, como decías, cumplió su condena y demás. Pero estaba pensando en eso, eh, que fue, no hubo personas capacitadas, solamente el mover de Dios en el corazón de ella, pero qué fuerte y qué poderoso, ¿no? Porque el perdón hizo ese milagro. Ella siguió su vida adelante y trató de ayudar a sus hijos a que no guardaran ese rencor, porque si no iba a ser más, los chicos iban a seguir en esa situación, los menores, y crecer en esa situación de pandillas, ¿no? Así que eso fue muy productivo. Pero no lo iba a traer porque no quería, pero ya que me, me diste el lugar, me pareció algo importante. Es que es hermoso esto que trajiste, Claudia, que Dios no necesita tampoco de personas especializadas, sino que habla al corazón de las personas y bueno, se producen estas cosas, ¿no? Entonces, eh, qué bueno, trajiste hermosa experiencia. Tenemos que tender más hacia esos lugares. Yo Bueno. estaba pensando, profe, en esto del tercer lado en la película, ¿no? Me quedé pensando, creo que ahí la comunidad no funcionó como tercer Como lado, ¿no? tercer lado. Imposible, imposible, porque, claro, la comunidad estaba tan insana como las partes, ¿no? Y creo que esa luz lo hizo la justicia en realidad, ¿no? Sí. La justicia pudo dar un poco de luz ahí. Ujú. También las esposas, un poco, Mm. pero sobre todo la justicia que me impresionó realmente de que se volcara así, que Sí. diera ese desenlace, ¿no? Sí, yo creo que la justicia, pero a su vez también creo que hizo el quiebre, que empezó a tocar en el corazón ahí del mecánico, fue cuando ese líder religioso dijo, ¿no? En el noticiero, y justo él estaba mirando, que decía que la guerra sigue en la mente de las personas, por más que haya el acuerdo de paz, la guerra sigue dando vueltas, sigue doliendo, sigue hiriendo la vida de cada uno. Y cuando él dice, ¿no? Si tú quieres, puedes dejar que el pasado, ¿no? Entonces ahí fue como que empezó a hacer el clic. Y cuando el presidente también le dijo, mira, ¿ustedes quieren arrancar una guerra? O sea, ¿quieren llevar con esta carga, ese peso en sus mochilas de
arrancar una guerra por esa pavada, por no perdonarse y eso. Ahí arrancó, fue como ese tercer lado, podríamos decir también, no la comunidad en sí, pero personas que fueron mediando desde cómo podía y con las herramientas que tenía, pero que fue dejando también su huella en cada uno de ellos. Qué importante es no dejarnos influir por lo que escuchamos, ¿no? O saber qué cosa escuchamos, porque en todo momento de la película estaba la radio prendida y esa información agresiva y negativa, ¿no? Hubo un momento en la película que él, cuando se acercó Yasser, él fue la primera vez, creo, que apagó el televisor, ¿no? Para poder ir y escuchar, ¿no? Porque en realidad estás todas las 24 horas o las 8 horas que trabajas escuchando lo mismo. ¿Cómo no te va a lavar la cabeza, no? O sea, te mezclan los pensamientos y se acabó. Ya no piensas tú, piensas a través de lo que la otra persona quiere, ¿no? Y eso hay veces nosotros mismos lo permitimos y es lamentable. Y lo importante que es conocer el contexto cultural de la otra persona, porque a veces juzgamos un conflicto así por verlo como está sucediendo, pero no sabemos qué viene de fondo o por qué para una persona algo es un insulto y para otro no. Perdón, también los preconceptos, ¿no? Eso que lo generan los preconceptos y las etiquetas también, deshacernos de todo eso, de toda esa información que a veces no tiene, es muy importante para ser neutrales en medio del conflicto. Esos Bueno, son los prejuicios, ¿no? que vimos cuando hablábamos de los conflictos sociales y culturales, sí, prejuicios que tenemos o que se tienen. sí. Bueno, los felicito, la verdad que un análisis muy bueno han hecho. Muchas gracias y bueno, nos vemos en la próxima clase, el lunes que viene. Ya queda ¿es la última clase el lunes que viene? ¿No? Sí. ¡Ay, los voy a extrañar! Un montón. Ya no es la penúltima, ya es la última, no puedo La creer. última. Es la última, No, sí. 8. Acá el que sabe eso es Ángel. Sí, Él sí, me no, es la acuerda. última. De la última, los voy a Pasa que reextrañar. como tuvimos una menos, entonces parece menos, Claro, pero esta es la semana Por séptima el ya. feriado. sí. Gracias, profe, por estas hermosas reflexiones. Realmente son, muy Gracias. enriquecedoras para Las uno hacemos juntos, las hacemos juntos, porque no sería posible, porque están ustedes, entonces se genera esto, que vamos intercambiando juntos, aportes vamos haciendo, así que las hacemos juntos. Muy dinámica, sobre Bueno, todo eso. Nos ha hecho sacar cosas de nosotros, pensar cosas, mucha reflexión, como dice Mariela, agradecida también. muchas gracias, gracias. Bueno, nos vemos el Así, lunes que viene, a la misma hora y en el mismo lugar. Mismo canal. muy bien. en Buen el mismo descanso. canal. Nos vemos. La familia Gracias.